buenos días a todos a esta nueva clase que nos tiene el Señor preparada para evangelistas en los 5 ministerios. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor, de crecer en tu reino, de crecer en conocimiento de ti, de tu reino, de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Eres tan amable, tan gentil, Señor, tan cuidadoso, tan amoroso, Señor. Tú siempre tienes preparada la salida para nuestros problemas. Siempre encuentras la manera, siempre la tienes, ¿no? Ni siquiera necesitas encontrarla. Somos nosotros, Señor, que a veces nos cerramos y le damos más importancia al problema que a la solución que tú ya tienes y traes a nosotros, Señor. Gracias, papá. Yo te pido que hoy todos estemos con nuestra mente libre de los problemas que estemos pasando, Señor, que estemos abiertos a tu palabra, abiertos a tu exhortación, abiertos a creerte cada día más, abiertos a crecer en esa fe de Jesucristo, mi Señor. Trabaja en nuestros corazones, Señor, lo necesitamos para seguir adelante, para ser esos soldados prestos, Señor, para salir a predicar tu evangelio. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y bendigo tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Hoy, pues, entre oración y los pensamientos que considero que Dios lo puso en mi corazón, vamos a ver por qué el Señor, por qué para Él fue tan importante el tema de hacernos pescadores de hombres. Pescadores de hombres, dice. Entonces quería que analicemos. Marcos 4:19 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pero también tenemos en Lucas 5, del 1 al 11, que no lo voy a leer, quiero hablar acerca de eso. Tenemos la primera pesca milagrosa, ¿no? Cuando Jesús ya estaba predicando, porque él ya estaba predicando y ya había gente acumulándose a su alrededor para escucharlo, y Jesús, con un plan ahí, con maña, como decimos, le pide la barca a Pedro, ¿no? Y bueno, Pedro dice, dale, te la presto, y predica desde ahí, pero Pedro ya se empieza a impresionar, ¿no? Por lo que es Jesús. Y luego Jesús le dice, ahora métete, ve y echa la red y vas a pescar. Y Pedro dice, Señor, con todo respeto, pero no hemos podido pescar nada en toda la noche, ¿no? Y Jesús le muestra que con él sí puede pescar y hace esa pesca milagrosa, que no alcanzaba la barca para cargar esos peces. Y cuando Pedro cae a sus pies, ¿no? Y le dice, soy hombre pecador, ¿no? Dice, yo te haré pescador de hombres, ¿no? Le dice en Lucas. Pero lo que quería que veamos cómo en el comienzo de su ministerio, ante uno de sus discípulos importantes, ¿no? Y no porque haga acepción de personas, pero hizo vivir a Pedro como apóstol también cosas importantes en la historia de la iglesia. Como él lo primero que le pone, lo primero que le dice, además del sígueme, es te haré pescador de hombres. Y como luego, cuando él ya resucitó, ya había consumado todo, ya había hecho todo el plan, ya había cumplido perfectamente el plan del Padre, había cumplido con la ley, había cumplido con la expiación, con la redención, ¿no? Derramando su sangre. Y como al ser resucitado, que se le empieza a aparecer a ciertas personas, se les aparece otra vez en la barca y otra vez les da ese ejemplo de la pesca, ¿no? Otra vez les dice cómo hacerlo y ahí es que lo identifican, ¿no? Cómo les hace ese recordatorio de que, como diciendo, recuerden que para esto los convoqué, van a ser pescadores de hombres. ¿Qué había pasado? Pedro como que se había bajoneado, como decimos, ¿no? Se había deprimido un poco por haberlo negado,
me imagino a Pedro pensando, yo no sirvo para esto, al final 3 años con él, todas las clases que tomé y en la prueba final le fallé, ¿no? Me lo imagino a Pedro así diciendo, bueno, voy a volver a pescar peces porque para pescar hombres no sirvo. Y Jesús va y otra vez le da esa señal, y creo que es señal para nosotros, ¿no? Porque si bien Él siempre nos está hablando con parábolas y misterios y nos quiere hacer escudriñar y meternos en la profundidad del Espíritu, esta señal que hacen es bastante grotesca, ¿no? O sea, principio de su ministerio, pesca y pescadores de hombres. Final de su ministerio, pesca y otra vez pescadores de hombres. Y cuando se va, que va a cerrar la puerta, que va, ya hijitos, aquí los dejo, yo me voy, que les dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Y me ponía a pensar en que pues un pescador para pescar siempre tiene que tener allá eran redes, ¿no? Pero en su anzuelo también, ¿no? Una carnada, pensaba en eso, ¿no? En tener siempre algo. Me acordé de que en Primera de Pedro 3:15, este sí lo voy a leer, dice, Pedro viene hablando de que es bueno sufrir y ser condenado quizás, y ese sufrimiento por hacer lo bueno. No que corresponda que me castiguen por hacer lo malo, sino que por hacer lo bueno, si me castigan doblemente, ¿no? Qué gozo, ¿no? Qué bueno. Y Pedro se está refiriendo a por predicar. Si me encarcelan o si me persiguen por predicar, qué bueno, dice Pedro, ¿no? Y hace una aclaración más y luego en el versículo 15, primera de Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Leí otra versión que dice, santifiquen el nombre de Cristo. Y entonces, seguido dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. En otras dice, de la esperanza de la fe que hay en ustedes. Pero me llama la atención, ¿no? Estén siempre preparados, o sea, siempre tengan en el anzuelo la carnada, ¿no? Siempre estén con, como les decía yo hace unas clases atrás, las antenas preparadas siempre para en el momento necesario dar razón de la fe que tenemos. Y si vamos a 2 de Timoteo 4, en esta versión me gustó en la Biblia Peshita, y esa es la que bajé aquí al documento. Dice, como título le pusieron Predica la palabra. Voy a leer del 1 al 5. Dice Pablo a Timoteo, te encargo en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, proclama la palabra y persiste diligentemente, a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí es donde se relaciona con el otro, ¿no? Estar siempre preparados, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo, dice. Luego dice, amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo, nos da una luz de lo que va a pasar, ¿no? Y de lo que está pasando. Vendrá tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, o sea, como que les pica el oído, ¿no? De oír nuevas cosas, dice, amontonarán para sí maestros. O sea, amontonarán para sí, serán ellos una atracción de maestros, ¿no? Atraerán a maestros, dice, conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Y reafirma y dice, pero tú sé diligente en todas las cosas y soporta las adversidades. Haz labor de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, todo esto me ponía a pensar en lo que estuvimos hablando, ¿no? Estuvimos hablando del entusiasmo, en un principio estuvimos hablando del amor y la compasión que me mueven a predicar. Y les voy a repetir algo que digo mucho y exhorto mucho con esto,
a que si nosotros sabemos, el otro día también hablamos del antídoto ante el veneno del diablo, ¿se acuerdan? Hablamos de la historia de Moisés con las serpientes y la serpiente de bronce para sanar a los que habían sido mordidos y envenenados, y cómo eso Jesús lo usa para decir que él iba a ser levantado y él iba a ser el antídoto contra el veneno del diablo. Entonces les decía, pensar en que nosotros tenemos ese antídoto para tanta gente envenenada y pensar en que nosotros tenemos ese tesoro que es el Evangelio para tanta gente pobre que está vacía y no tiene ni siquiera una monedita, ¿no? Y nosotros tenemos tal Evangelio. Pero además, nosotros, este grupo que está aquí presente, que estamos teniendo esta tan grande bendición de poder recibir estas enseñanzas de Dios aquí en Connection, ¿no? Estar recibiendo de los 5 ministerios, haber recibido la claridad de lo que es el nuevo pacto y de la diferencia del antiguo pacto. Y entonces eso hacernos saber que además hay personas que han escuchado el Evangelio, pero todavía hay cierta nebulosa, ya cierta como que incertidumbre de la fe, todavía no están seguros o están seguros de algo que no es tan así, ¿no? Y saber nosotros que contamos con esto, ahora sí nosotros los que estamos en esta clase, ahora mismo, saber que contamos con esto, ¿cómo no vamos a estar preparados con ese anzuelo no preparado, con la red presta para tirarla y pescar hombres, ya sea de a uno con el anzuelo, ¿sí? O la red para una multitud cuando Dios lo permita, ¿no? ¿Cómo me voy a guardar esto que tengo? ¿Sí? Entonces, yo quería exhortarlos nuevamente a que esto no sea lo que estamos aprendiendo, no sea simplemente el oír la palabra y que luego se extinga, ¿no? Que no sea como esa gloria que Moisés recibió al ver la cadera de Dios ahí por la roca y luego esa gloria se iba desvaneciendo y ya Moisés se avergonzó y ya se cubría la cara porque no quería que se den cuenta que ya estaba perdiendo esa gloria. Pero él no sabía cómo hacer, ¿no? Moisés no tenía qué hacer, no tenía cómo hacer que eso brille de nuevo. Pero nosotros sí, porque dice, Pablo dice, aviva el fuego del Espíritu, ¿no? Si como explica Armando en este libro Armando, di el título del libro que si no lo voy a mezclar, lo voy a enredar. Reformando el odre para el final de los tiempos. Reformando el odre para el final de los tiempos de Armando Lara, para los que van a ver en un futuro y van a ver esto en internet, que sepan buscar este libro, ya están los videos, capítulo por capítulo, y en uno de ellos Armando hablaba de este tema, ¿no? De cómo estar avivando, ¿no? este fuego del Espíritu. Entonces, yo creo que nosotros tenemos todas las armas, ya tenemos, si va a ser pesca con caña, ya tenemos la caña, ¿sí? ya hemos, nuestro cinturón de herramientas ya lo hemos cargado con varias herramientas, hemos visto recursos, hoy voy a tratar de transmitirles unos más que yo uso, pero creo que lo que hace falta es movernos, salir a hacerlo. Sé que algunos de ustedes lo han estado haciendo, otros quizás puede ser que les dé pena hablar en la clase y lo están haciendo y me daría mucho gozo, no necesariamente lo tienen que exponer, pero sí es necesario que hagamos conciencia de que si no lo hacemos nosotros, pues hay gente que lo está haciendo, pero todavía no tiene esta revelación, como la estamos teniendo nosotros, y Dios los está usando igual, porque los está usando, todos son usados, no porque no tengan esta revelación, y me imagino que hay gente en el mundo que tiene una revelación mayor que nosotros, ¿no? Y Dios se está valiendo de todos, y el tema es, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que crezca ese fuego del Espíritu? ¿Quieres llegar allá con Él y que Él te diga, bien hecho, siervo fiel, por haber caminado en las obras que predestiné para ti?
El tema es darle, ¿no? Hacerlo. Entonces me gustaría que alguno de ustedes cuente algún testimonio de esta semana, algún testimonio de que hayan tenido la oportunidad de dar razón de nuestra fe, de la esperanza que tenemos. A ver quién dice yo, y nos anima, y nos cuenta, nos carga las pilas. Aletia dice. Dale. Yo, tengo un amigo desde, yo creo, la prepa, sexto de prepa. Él vive en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a lo largo de pues nuestra amistad a la distancia, bastantes veces me ha hablado como para que le ayude con su esposa. Ellos siempre tienen como mucha contienda, ¿no? Y siempre lo había hecho como en mi sabiduría, en mis fuerzas, no te puedes, no sé, así, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque él es súper megateo. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Yo quería respetar esa parte de él y no, que no sintiera que me invadía y pues no, a lo mejor decir algo que lo alejara, ¿no? Entonces ya finalmente esta semana, pues empecé a hablarle del evangelio. Le dije, mira, Germán, neta que ya has intentado todo y pues nomás no las, o sea, no la haces, y yo tampoco te puedo decir qué hacer, pero si necesitas a alguien que te ayude, que te vaya diciendo cuál es el camino, pues ahí está Jesús. O sea, es el único que te va a poder guiar. Y la verdad es que empecé como que no sabía por dónde abordar el tema, porque lejos de esta amistad hacia distancia que es sumamente superficial, yo no sé mucho de él, ¿no? Pero me acordé del recurso de llamas a mí, dije, momento de hacer la tarea. Y le empecé a platicar de eso y me impresioné porque después de eso solito empezó a fluir todo lo que de alguna manera me han enseñado, y ahorita, bueno, pues ya tiene tarea el muchacho me permitió orar por él. Y yo pensé que a lo mejor iba a decir, ay, la loca de Leti, ¿no? Pero honestamente al día siguiente me mandó un mensaje, me dijo que le había hecho mucho bien platicar conmigo y que le había calmado mucho la oración, y que pues por favor le mandara yo audios o algo que le pudiera a él servir para ir estudiando, ¿no? Entonces ya le he estado compartiendo. El problema conmigo es que la mayoría de las personas a las que estoy evangelizando es por Facebook, y no están aquí, están en estados de México o en Estados Unidos, donde yo no conozco congregaciones a dónde mandarlos. Entonces, ese es mi limitante, y de repente digo, ¿qué hago en ese caso? Pero el Señor sí conoce dónde lo quiere enviar. No te preocupes por eso. Haz tu trabajo lo mejor que tú puedas, y deja que actúe el Espíritu. O sea, pásale la buena doctrina, disipúlalo tú, y ora con él, con la persona que sea, para que el Señor muestre con quién ya congregarse. Mientras tanto, se está congregando contigo, aunque sea virtualmente. Sí. Poco a poco. Sí, Ya. apóyate en alguien como yo le he ofrecido, ¿no? Si quieres en algún momento hacer una conferencia de video, ¿no? Pues fíjate que incluso me comentó que a él le gustaría mucho que lo que yo le estaba compartiendo a él también se lo compartiera a su esposa. En el momento en el que su esposa como que baje la furia, me dijo, a mí me encantaría que los dos pudiéramos escuchar. Entonces, pero ahí entra otro temor, digo yo, o sea, él lo está buscando como para restauración de matrimonio, así como que no, Claro. no soy apta para eso, mejor mandarlo con un matrimonio que tenga. No, pero no te anules, porque ahí lo único que tú puedes decir es, Dios te va a mostrar más cosas, pero decir, si cada uno de ustedes sigue a Cristo, Cristo va a hacer lo que tiene que hacer. Esa es tu chamba, ¿no? O sea, yo no sé cómo restaurar su matrimonio, no sé qué puede hacer, pero yo sé que si cada uno de ustedes sigue a Cristo, Cristo va a poner en orden como Él quiere las cosas. Dale. Eso. Muy bien.
para el recurso de llamas a mí, que se acuerden que era que pues el espíritu del Padre entraba en el del Hijo y también se transformaba en llamas. Hay veces que me acordé ahora que uso uno que yo creo que se lo escuché de Armando, creo que Armando una vez lo dijo, que si hay un joven, ¿no?, que se pone a entrenar diariamente porque admira a Lionel Messi, ¿no?, y entrena diariamente horas durante años. Y entonces la pregunta que yo le hago a la persona una vez que le digo esto es, ¿va a ser igual a Messi después de tantos años de ver videos y querer reproducir lo que Messi hace? Y bueno, por supuesto que la persona me va a contestar que no, igual no va a ser, posiblemente juegue parecido, pero igual no. Para que sea igual, tendría que el espíritu de Messi, ¿no?, duplicarse e ir a vivir sobre este joven, ¿no?, entrar a este joven y cambiarle la esencia, y entonces ya va a ser igual a Messi, ¿no? Es un poco parecido y es una manera, ¿no?, de decir que como Dios nos quiere hacer iguales a Él, santos como Él, perfectos como Él, como hizo a Jesucristo, ¿no?, como caminó Jesús aquí en la tierra, pues Él buscó la manera de enviarnos su espíritu y transformarnos. Y bueno, ¿y cuál es la manera de enviarnos su espíritu, ¿no? Ahí es donde creamos la incógnita en la persona. La persona dice, bueno, ¿y cuál es esa manera de que me envíe el espíritu? O lo guiamos nosotros a que la persona piense en eso, ¿no? Porque hay veces que la persona no pregunta, me ha pasado, entonces tú lo guías y le dices, bueno, te voy a explicar cuál es la manera de que Dios envíe su espíritu. Y ahí es cuando le predicas el evangelio. Le dices, mira, Dios vio que nosotros con el espíritu vacío y guiándonos solo por nuestra alma, ¿no? Cometimos tanto pecado, caminamos tanto fuera de su voluntad, nos alejamos tanto de Él, y vio que ninguno de nosotros buscaba la justicia, ni podíamos hacerlo. Entonces Él proveyó esta solución a través de Cristo. Él envió a Cristo a vivir una vida recta para tener justicia en su vida y a morir como si fuese todos nosotros cargando el pecado. Y hoy en día, si tú te unes a Él, ¿sí?, acuérdense, tu injusticia se va a imputar a Cristo en aquella fecha que Él subió a la cruz y fue castigado, y la justicia de Cristo se va a imputar a ti, se va a hacer un intercambio, y entonces Él va a enviar su espíritu para empezar a transformarte, vas a empezar de cero una nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? En 2 minutos tienen una manera, ¿no?, con un recurso de pasarles el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien más que quiera compartir una experiencia? Yo. Gracias, Silda. Bueno, yo tengo la grande bendición de tener a mis nietos desde que empezó la pandemia. Yo tengo un varoncito de 4, una niña de 12 y una jovencita de 17. Y estoy muy asombrada porque ha despertado en ellos un interés en escuchar la palabra. Pero la bendición es que los 3, desde pequeñitos, han escuchado. A mí, les leo la Biblia desde pequeñitos, ¿no? Pero es asombroso lo que puede hacer Dios en el corazón de un niño de 4 años, de un adolescente de 12, y más asombroso de una de 17. Estoy sembrando la palabra. Yo puedo decir que a ellos yo los he evangelizado desde mucho tiempo y ahora están aprendiendo la palabra y todo. Me encantan todos los versículos que vienen a mi mente, que dicen que la palabra no vuelve vacía. Entonces está sembrando algo maravilloso. Que cuando llegamos nosotros a padecer, porque padecemos muchas cosas, no como Jesucristo, pero hay otro pasaje que dice que Él no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, me da alegría saber y recordar todos estos versículos porque los memorizamos y los recordamos para cuando tenemos un problema difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mis nietos se están dando cuenta
literalmente, de que vivir en Cristo es mucho mejor que alejado. Porque yo ya les he enseñado de la pandemia para acá que no te puedes parar, no puedes pisar el suelo si no le das gracias primeramente a Dios. ¿Por qué? Porque así no gana el enemigo terreno, ¿entiendes? Para empezar, porque el enemigo también quiere destruir con pensamientos a los niños, a los adolescentes. Entonces yo puedo decir, tú dijiste, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo quiero decir que estoy tremendamente bendecida, tremendamente agradecida con Dios de todo lo que está haciendo en esta pandemia. Esta pandemia, como decía una joven que cuando lo dijo, como que me sorprendió, me dijo, bendita pandemia, tía. Y yo, ¿qué? No lo entendí. Ahora lo entiendo. Bendita pandemia. Porque tengo muchas bendiciones y tengo mucho que dar para la gente de afuera, aunque no puedo salir, pero gracias también la bendición de la tecnología, del celular y de todas esas conexiones. Y gracias porque también es una bendición, como decías al principio, que nosotros somos muy privilegiados. Este remanente pequeño, porque es un remanente pequeño, estamos tremendamente bendecidos, pero tremendamente bendecidos y no vamos a desperdiciar todo lo que estamos, algunos recordando, ¿no? Pero fíjate que aunque tú 30 años, porque yo tengo 30 años en el Evangelio, lo aprendiste, pero ahora es cuando lo estamos llevando a cabo, al menos yo estoy hablando por mí, sobrenaturalmente. Y esto es precioso, es un tesoro. Gracias. Lesbia tiene también un testimonio. ¿Puedo aclarar algo de Hilda? Sí, sí, sí. Sí. Hilda, es hermoso escucharte porque pues yo desde que te conocí hace ya como 9 años, creo, 9 años creo que hace. No hay algo en tu vida que yo no admire, en tu vida en Cristo, porque te he visto trabajar para Cristo. Y entonces me recuerda que yo siempre me gusta decir, no admiren a mí, no me admiran a mí, sino al que hace las cosas en mí. Es admirable ver cómo después de 30 años todavía Cristo renueva algo en ti, renueva, aviva ese fuego y te pone como estás, ¿no? Y que estás diciendo, lo anterior no fue, ahora es, ¿no? Es como un nuevo renacer cada día, un nuevo nacimiento, no basarnos en lo anterior, porque si no también podíamos ver las victorias. Yo le evangelicé a tanta gente, ¿no? Yo tanto, y me quedo en mi casa ahora postrado, ¿no? Y no, es como el papá de, ¿cómo se llama este pastor? Que hay un video que dice que el papá hasta el último momento decía, uno más para Cristo. Rick Warren decía, uno más para Cristo el papá, ¿no? Uno más para Cristo, uno más para Cristo, hasta el último momento en el lecho de muerte, ¿no? Y otra cosa que quiero aclarar, que me recordaste, Hilda, que también les puede servir como recurso. Esto se lo escuché magistralmente explicar a Armando y yo lo agarré para mí y bueno, y trato de usarlo, que es el hecho, tú nombraste a los niños y dijiste que el diablo actúa desde chiquitos en los niños. Y es el hecho de explicarle a la persona, aunque la persona no crea en el diablo o le parezca medio fantasioso lo que le estás diciendo, pero cuando nosotros le estamos hablando con la autoridad que Cristo pone en nosotros, hay algo que se está moviendo en el corazón de ellos. Y entonces decirle, a ti desde niño, el diablo fue haciéndote cosas en el corazón, fue endureciéndote por diferentes sufrimientos o por soberbia, por cosas, te fue endureciendo el corazón y creó esas fortalezas en tu mente que hoy no te dejan ver la luz de Cristo. ¿Sí? Entonces yo les digo, yo te llamo a que me des así como que un pequeño voto de confianza. Aunque sea, no me creas el 99%, pero si lo que dice Mauricio, aunque sean el 1%, tiene razón, pues yo estaría en una mala situación, ¿no? Porque me creo que estoy bien, pero no lo estoy. Y estoy así, ¿por qué? Porque hubo alguien que estratégicamente endureció mi corazón. ¿Sí? Eso quería aclarar. ¿Quién es? ¿Lesbia? Sí,
Quiero igual dar testimonio, ya les había comentado que tengo una exalumna, la conozco más o menos como de 5 o 6 años, pero de 4 años para acá, yo le he venido hablando de Jesús, de entrar al reino, y pues ella se había resistido. Sin embargo, en este tiempo, cuando ella tiene problemas, siempre me habla para pedirme consejo, ¿no? Y le hablo otra vez de Jesús y se retira y así. En esta ocasión, el Espíritu Santo me movió y definitivamente las enseñanzas y lo que decían ustedes, yo eso sí no lo había experimentado, lo que dicen ustedes de pasar la unción, sí lo he recibido de parte de ustedes, de Armando, de Mauricio, de Gaylan, y sentí como el Espíritu me mueve a buscar a las personas, ¿no? Y entonces ya hablé con esta alumna, seguía resistiéndose, le he pedido consejo a Mauricio y Dios me ha hecho ver que tenía que esperar su tiempo, ¿no? Dios dice, todavía no le hables, ahora sí háblale, así. Y ayer le volví a hablar y aceptó ya una plática para hablarle de Jesús y me siento muy contenta porque pues aquí voy a aplicar ya varias de las enseñanzas que nos han dado, los recursos, ¿no? Como que sí siente uno más fortalecido el espíritu para poder, o con más autoridad también, como dicen, para poder hablar del evangelio. Entonces, pues gracias a Dios por eso y gracias a ustedes por compartir con nosotros esto y sí, el reino de Dios se extiende y se glorifica su nombre. Amén. Amén, qué bueno, buenísimo. Sí, el Señor te está empoderando y creo que todos lo estamos viendo. Cada clase que tú opinas y hablas de algo se te escucha con más autoridad y el Señor va a hacer lo que Él tiene preparado para ti. Lo va a comenzar a hacer, te va a alinear con su voluntad y eso me pone muy gozoso. Te puedes anotar, ¿no? Tener, como ahora vas a estar por video, no va a haber como le dicen acá, las chafas, ¿no? Te puedes tener anotado ahí algunas cosas, ¿no? Para que, como que las herramientas, ¿no? Como que las tengas ahí todas a tu vista, aunque ella no las vea, y en la conversación dices, necesito un martillo, ¿no? Y estiras tu mano al martillo y lo lees así de reojo y dices, es este. Y ya como te lo sabes, lo usas, ¿no? Y ves el resultado y ves qué pasa y vas probando. Va a estar bueno. Ay, qué bueno. Vamos a esperar a que la semana que viene nos des testimonio. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, a ver. Bueno, Ginny, ¿quieres decir algo? Sí, yo quiero decir algo. Voy a tratar de ser muy breve. ¿Me escuchan? Bueno, quiero ser muy breve, pero la semana tuve 2 experiencias fabulosas. Mi hermana es como que es una que estoy evangelizando, pero ya es evangelizada, ¿sí me explico? O sea, pero todavía está como que muy interesada en las cosas de las noticias y el mundo, y sí lee su Biblia y todo, pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles. La cosa es que ella me dijo, qué dichosa eres, porque le he hablado de muchos testimonios con Hilda, que Hilda y yo oramos juntas y tenemos adoración juntas y la apoyamos la una y la otra y todo, y le estaba compartiendo a mi hermana y me dijo, qué dichosa eres, Nené, así me dice, Nené, que tienes a una amiga, que tienes a alguien, una amiga cristiana con la que puedes orar, con la que puedes leer la palabra y no sé qué. Y estuvimos hablando, pero eso no fue esta semana, anteriormente, y enseguidita sentí la convicción del Espíritu Santo. ¿Y tú por qué no eres esa amiga para ella? Tú seas amiga para ella. Entonces le mandé un mensaje y nos echamos 5 horas el otro día hablando en Messenger, pero ella empieza a hablarte de la familia, que cómo está cosas fuera del reino. ¿Y cómo se dice en español boldness? A mí me faltaba boldness. Es como, es confiadamente, con denuedo,
es eso, Valentía. es valentía, ¿no? Es confianza de valentía, así de que Confianza, entro. como con autoridad o no Sí. sé. Entonces, yo ya antes, yo la escuchaba. Y también Hilda me lo dijo, no vayas a pasar esas 5 horas porque ya conocen nuestras conferencias. Hilda, la hablé antes de hablar a mi hermana esta semana y le dije, Hilda, esté orando. Me dijo Hilda, avísame para que esté orando, me dijo, por tu conversación con tu hermana. Y así le dije, hermanita, ya estuvo, le dije. ¿Sabes por qué estoy hablando? Porque Dios me dio versículos para ti en Isaías esta mañana y lo vamos a compartir. Así la paré en seco. Ok. Y ya empezamos a compartir la palabra, ya pude orar con ella. Entonces Dios puso en mi corazón que yo ya semanalmente la tengo que discipular. Supuestamente supuestamente debe estar ya lista para discipular a otros, pero se ha alejado mucho de todo eso. Entonces yo eso quiero hacer con ella. Igual con mi hijo el otro día es muy difícil porque mi hijo está en un plan que no cree en el diablo, no cree en el infierno, tiene ideas socialistas. Bueno, la cosa es que es un caso muy duro. Me prohibieron cuando estuve en Perú hablarle a las niñas, a mis nietas de Jesús. Entonces estuvo muy difícil, está muy difícil la cosa, pero igual Dios me dio la palabra. Él dijo algo donde Dios abrió una ventana, una puerta donde pude yo darle algo del evangelio y lo recibió. Entonces, pues son victorias, ¿no? Gloria a Dios. Esas 2 cosas me pasaron esta semana y así voy a seguirle con mi hijo y con mi hermana. Gracias, eso quería compartir. Gracias a ti. ¿Tu hermana está bautizada ya? Sí, ella está bautizada, tiene el don de lenguas. Sí. Bueno. Pero no tiene muy claro. Me dice, ¿por qué siempre sigues hablando del nuevo pacto, que del nuevo pacto? No tenía muy claro. Entonces, quiero yo que entienda más lo del nuevo pacto. Ya le dije que lea Hebreos y ¿qué capítulos en Hebreos son los buenos para eso? ¿Se acuerdan? El 8, no me acuerdo qué capítulos está todo lo del nuevo pacto en Hebreos. Todo Sí, habla del nuevo pacto. Todo habla del nuevo pacto, ¿no? Pero en el 3 tenemos 4, 8, 9, 10, los más importantes, pero todo el libro es... Ok. Pues ahí ve quién me va, Diana. Ahí les voy compartiendo lo que va pasando. Con mi hijo Bien. y con mi hermana. Muy bien. Gloria a Dios. Armando, ibas a decir algo tú, ¿no? Estuve hablando con una persona y utilicé un recurso que les puede servir a ustedes. A veces hablas con alguien y te das cuenta que ya ha sido evangelizada esa persona anteriormente, o hay personas que a su alrededor que son creyentes y han intentado de evangelizarlo a la persona, y ves que hay algo en su corazón. Siempre hay como que un pero que no dicen, ¿no? Es como un obstáculo a decir, me gusta lo que dices, pero no te dicen ese pero de qué se trata, ¿no? Pero tú sabes que hay algo ahí que no le permite, puede ser orgullo, muchas cosas. Bueno, hay un recurso que utilicé, no sé si han escuchado, que ya lo he comentado en las reuniones acá, es el de el venado, un venado en medio de un bosque que se está incendiando. ¿Han escuchado ese? ¿Sí? Bueno, entonces trata de lo siguiente, fíjense bien, es un recurso también. Estás en un bosque que se está incendiando, tú estás en un bosque que se está incendiando, ¿no? Y tú ves allá a lo lejos un venado que no sabe para dónde correr. Hay fuego por acá, hay fuego por acá, hay fuego por allá, no sabe para dónde dirigirse. Entonces, tú como persona, como ser humano, te das cuenta dónde está el lugar libre, el lugar de salvación. Tú sabes dónde hay un lugar donde puede no quemarse, ¿sí? Donde puede ser salvado. Entonces tú ya lo viste, ese lugar. Y la compasión que tienes por el venado es ir y llevarlo a ese lugar. Pero es un venado salvaje. Si tú vas y tratas de abrazarlo a este venado, ¿sí? Tratas de abrazarlo
cargarlo, para llevarlo a ese lugar de salvación, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que y le pregunto a la gente, ¿no? A la persona, le dije, ¿qué es lo que va a hacer este venado? Es salvaje. No, pues va a empezar a tirar patadas, va a querer morder, va a querer zafarse, porque, le digo, ¿y por qué? Pues porque él no entiende el venado que ese abrazo es de salvación, ¿sí? Para el animal, en su instinto, ese abrazo o eso que está sintiendo es, lo están lastimando, ¿no? Me quieren hacer daño, me van a lastimar y quiero soltarme porque no está acostumbrado a eso, ¿no? Al ser humano, y trata de escapar, ¿no? Entonces, te va a tirar patadas. Cuando tú lo quieres abrazar para salvarte, va a querer tirar patadas, ¿no? Entonces ya le pongo el ejemplo y le digo, así estás tú, ¿sí? ¿Cuántas veces no Jesucristo ha ido a abrazarte? Las personas que te han compartido el Evangelio, es Jesucristo tratando de abrazarte, y el abrazo de Jesús es de salvación, porque Él quiere llevarte a un lugar de salvación, pero lo que tú estás haciendo es tirar golpes, ¿sí? Zafarte, porque no entiendes tú que Jesús no quiere lastimarte, Jesús quiere salvarte. Y ese abrazo es un abrazo de salvación. Y te das cuenta cómo empiezan a relacionar su vida con esa imagen, ¿sí? Y empiezas a ver cómo cambia su rostro y sus ojos, se ponen así, entendiendo lo que está pasando, ¿no? Pero siempre dentro de la persona te das cuenta que hay un pero. Y boom, saca su escudo, ¿no? Pero es un buen recurso, ¿no? Que en alguna persona que ya está lista, el fruto ya está listo, puede tocar el corazón fácilmente, ¿no? Ahí está, eso es. Está buenísimo, porque además se relaciona con lo que dijiste, que la persona había sido, o sea, rechaza a los que la quieren evangelizar porque pues ya se había sentido como que los hombres, como el venado, ¿no? Al venado los hombres siempre lo quieren cazar, ¿no? Entonces no creo ni que te deje acercarte a darle un abrazo, ¿no? Va a estar dando vuelta entre el incendio mientras tú quieres acercarte, ¿no? Y si te acercas, pues los golpes que tú dices, ¿no? Sí, está buenísimo. No sé si había alguien más o sigo. Sigo. Muy bien. Ok. Yarit. Hola, Yarid. Es que no me... Ahí está. Te escuchamos. Bueno, solo quería compartir que cuando explicaste lo de los recursos que podemos utilizar y mencionaste de cuando se incendia, está incendiando una casa y que alguien está allá afuera, que yo estuviera afuera y lo pudiera ver, ¿qué haría? Tengo amigas que no son cristianas y que Dios me ha permitido compartir el evangelio cuando he estado cerca de ellas, pero sí, también yo me he dado cuenta que pues antes les hablaba, ay, perdón, no sé cómo moví la cámara y no, perdón. Entonces yo me daba cuenta que sí les hablaba, pero como que no llegaba a fondo, a la profundidad o a la esencia de Cristo, ¿no? Yo también reconozco ahora y me doy cuenta que pues yo estaba en el muy, muy antiguo pacto. Entonces, mi forma de hablarles de Jesús pues era otra y siempre tendía a que pensando que lo principal era congrégate y lleva un estilo de vida para nada más seguir un patrón de conducta. Yo tuve la oportunidad de hablarles a ellas, pero en esta ocasión aquí en Mina tengo una amiguita que quiero muchísimo y no es cristiana y que desde un inicio, bueno, yo quería siempre compartir algo y como que siempre sí me paraba, ¿no? O sea, y hasta me decía, ay, amiguita, te quiero, pero de Cristo no quiero saber. Y yo respeté su punto y continuamos y hasta el día de hoy seguimos siendo amigas, pero yo quiero compartir lo que una noche me pasó ese viernes que tú nos diste esa clase, el sábado que yo desperté con esa imagen de una casa incendiándose y si yo estuviera afuera y empecé a verlo así en mi mente, tal y cual la escena, y realmente vino a mi mente ella, ¿no? Mi amiga. Y yo empecé a escribir
lo que le voy a mandar, porque nos dice que lo mejor es mandarlo en audio, ¿no? Para que yo lo tengo escrito ya, pero yo me pude dar cuenta y lo que me dio mucha alegría es cómo desperté con eso y empecé a escribir todo lo que Dios pues quiere que yo le comparta. Ya lo tengo escrito, lo voy a grabar y se lo voy a enviar, y yo he estado orando por ella. Yo he estado pidiendo a Dios que me dé el tiempo, el momento oportuno para que ella pueda realmente recibirlo de parte de Dios y no mía, ¿no? Y me gusta mucho porque casi diario hablamos, y con todo esto que hay de la pandemia, mucha gente que aquí ha muerto y mucha familia cerca de ella, amigos, han vivido momentos muy difíciles. Yo empecé a notar que ella empezó a sensibilizarse. Ella a mí me mandaba siempre mensajes y me decía, amiga, ora por tal porque está grave. Y yo le decía en oración, y estábamos monitoreándonos, y yo siempre estoy orando, y de familia muy cercana, pues mucho más. Y yo empecé a observar cómo ella empezó a sensibilizarse, y en un último comentario ella ya ponía manitas, estoy en oración, como dices tú, estoy orando a Dios, y que ya aprendí a darle a Dios, gracias a Dios por cada día que nos regala, porque ahorita en este tiempo, dice, de verdad que tener vida y salud es el regalo de Él. O sea, yo empecé a observar en ella, en nuestras pláticas, ya como mencionaba a Dios, y en la última plática que yo le empecé igual a compartir, compartir la palabra, pero no he ido al grano, y yo lo que quiero es compartirle así al grano y directo de quién es Jesús, ¿no? Pero me agradó porque dije, Señor, gracias porque yo te pedí porque esa tierra empezara, ¿no?, a ser fértil, y que realmente cuando llegue la semilla, llegue la palabra, haya esa revelación en su vida y conozca a Cristo, ¿no? Y en la última plática ella me pone, pues tu amiga la hereje ya ahora sí dice, cree que hay un Dios, y que todo lo que le pidamos, como tú me has dicho, Él es Diosito, es bueno, Dios es bueno. Y yo la empiezo en sus pláticas ya, yo digo, ay Señor, gracias porque tú lo has hecho, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque a través de estas enseñanzas, que son completamente al nuevo pacto, completamente al nuevo pacto, yo también he podido darme cuenta que lo noto más fácil, o sea, lo noto más sencillo a como antes yo sentía que era como que un método, ¿no? Un formato y más complicado. Y yo he podido ver en mí, sobre todo, cómo Dios también me empieza a mostrar con cosas así de normales y cotidianas, y poder de entender y empezar a ver el evangelio de cómo se puede empezar a compartir. Y que con el nuevo pacto, pues realmente no le tengo ni que decir, tienes que ir a una iglesia, no puedes, porque eso era lo que antes, pues yo me enfocaba más como que hay que ir a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia. Y yo ahorita lo puedo ver también hasta para mí, pues ya en el nuevo pacto, y siento que es más fácil compartir a Jesucristo porque les enseñas cómo debe tener una relación con Él, ¿no? Y eso fue esa semana, y ayer que estaba yo ya también dormida, al despertar, yo también desperté ahora, que ya sé que me tengo que conectar los viernes a la clase, que regrese con las dos amigas que les compartí el evangelio en el tiempo anterior, que ya no viven aquí, pero pues tengo contacto con ellas, y también volverles a mandar ese audio, ¿no? Para que ellas, incluso poderles dar el testimonio de que yo también vivía equivocada, y que eso pueda servir para que ahora ellas puedan conocer a Cristo verdaderamente, y no nada más haya sido una plática que en el momento que tuvieron un problema Dios me permitió compartir, pero sí siento carga y siento ese dolor de que no llegué al punto, ¿no? De que ellas conozcan a Cristo, y que no nada más haya sido como un auxilio para en ese momento. Entonces, doy gracias a Dios por eso, y también pedir que oren por mí, porque yo siempre, toda la vida dije, Señor, hablar así del evangelio directo, y yo decía, yo le puedo dar una clase a los niños y todo puedo, pero esa parte del evangelio para mí siempre había sido como que, ay,
Y sobre todo porque son siempre con personas que quiero muy cercanas y que obviamente más deseo que sean salvos, pero a la vez el temor de que si les hablo de Cristo se van a alejar de mí, ya no van a estar conmigo, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios porque esto de verdad a mí me ha ayudado muchísimo a que yo lo pueda ver de una manera más sencilla, más clara, sin tanto rollo de lo que realmente es hablar el evangelio a una persona, ¿no? Que no conoce a Cristo. Y pues eso es lo que Dios siempre, y eso te iba a decir, que ese ejemplo que tú pusiste, a mí como que fue el que más impactó. Ahorita ese que Armando compartió también lo veo buenísimo, que ya hasta lo anoté, porque dije, es verdad, o sea, yo estoy fuera y yo puedo ver cómo ellas se están quemando en el pecado, en la vida, y yo no estoy haciendo nada. O sea, fue algo que pegó a mí directo, el decir, yo no estoy haciendo nada y yo puedo hacerlo, ¿no? Yo puedo hacerlo. Y en una ocasión a mi amiga, la que está en Salina Cruz, que es la que le compartí la primera vez, realmente sucedió, se incendió uno de sus carros, la lumbre, todo el patio, no pudieron salir de su casa. Y yo fui quien vi, porque era mi vecina, el reflejo de la llama, el fuego, y yo le avisé. Entonces dije, Señor, wow, hasta eso va a ser más para ella, y por decirle, ¿recuerdas cuando el incendio en tu casa? Y entonces dije, Señor, gracias, porque de veras lo confirmé de que va a ser hablarle directamente y volverle a mencionar de Cristo a ella, ¿no? Que ya lo hice en una ocasión, repito, pero no, yo siento que quedé en cero y que realmente no funcionó, no sirvió, vaya. Fue solo ese momento para ella de tranquilidad en su problema, en necesidad, pero ahí. Y entonces eso es lo que yo quería también compartir. Muchas gracias. Oye, mira, una cosa que te quería dar como consejo, tú ya delante de nosotros pues estás haciendo la confesión de esta carga que sientes, de que antes no, pero ahora sí, parecido a lo que decía Hilda. No hace falta que se lo digas a la persona, porque también podrías crear en ella, bueno, si antes estaba equivocada y ahora cómo sé que no esté equivocada, ¿no? O sea, mejor decirle que Dios te ha llevado a una mayor madurez, que ahora lo conoces mejor, porque así es en realidad. Porque yo creo que Dios te usó en aquel momento también, porque tú siempre lo amaste y lo buscaste. Así que si no le digas a la persona que tú antes estaba equivocada, porque realmente, digo, tú no eras su mentora, su líder y que le enseñaste algo, no, ni llegaste a eso, así que no es necesario, ¿no? Creo que le puedes decir que te sientes ahora con más madurez, con más conocimiento, que le puedes hablar mejor de quién es Cristo. Y la otra cosa que te quería decir es que el recurso del audio, igual para todos, ¿no? Es muy bueno en el sentido de que en el audio la persona no puede interrumpirte, no puede contestarte, ¿no? Después que lo hagas así escrito y leído, sería bueno que al acostumbrarte a los recursos y al conocimiento de lo que vas a hablar, ya pueda fluir tú en el audio y sea también el audio más natural. Que el audio tampoco evite las confrontaciones que tenemos que tener. No digo confrontación por una pelea, sino confrontar frente a frente a la persona o el hablar con la persona, pero el audio es un buen recurso que hace que no te pueda responder, lo tiene que oír. Bueno, cuanto mucho te dirá, ¿sabes qué? No me mandes nunca más, como me lo han dicho. No me mandes nunca más un audio así hablando de todo esto, ¿no? Y que no sé qué. Pero muy bien, Yarid, buenísimo, buenísimo. Me pone muy feliz eso, mucho gozo. Muy bien. Muy bien, entonces voy a seguir un momento más. Tenía la idea, ya pasamos varios recursos, Armando dio otros, tengo algunos acá, pero tenía la idea de hacer un ejemplo de, no sé si recuerdan, pero en la primera enseñanza que tuvimos, que hablamos del amor y de la compasión, al final hablé del predicar como predicó Pedro con un contexto histórico. Y tenía la idea de hacerlo.
no sé, siempre digo que me cuesta un poco cuando se trata de exponerlo delante, ahora en este caso delante de ustedes. Siento que me sale bien y me hace fluir el espíritu cuando estoy delante de alguien que está recibiendo el evangelio, o no, pero me está escuchando, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo. Cuando yo siento en el espíritu que este es el recurso, el de hablar históricamente qué pasó, generalmente de una manera, trato de que sea de una manera simple, una manera asequible para la persona. También recuerde que siempre hay que estar un poco atentos de esa persona qué formación intelectual tiene, ¿no? Para ver qué tan simple se lo explicamos o si le podemos explicar algún detalle más. Pero trato de irme a la creación y trato de, en mis palabras, de una manera simple, mostrarles con qué amor Dios nos creó, y siempre cada parte de la historia, de la que yo vaya a tocar, verla desde el punto de vista del amor de Dios, que con ese amor Él creó al ser humano, ¿no? Que Él creó este mundo tan perfecto, ¿no? El universo girando alrededor de este mundo para que todo milimétricamente esté calculado y perfectamente para que tengamos aire para respirar y todo eso, o sea, con qué precisión, y luego nos hace a nosotros como esa obra maestra, ¿sí? Con tanta perfección, un cuerpo tan hermoso, tan perfecto, que se sana a sí mismo cuando te lastimas, o sea, una cosa tan perfecta que tiene un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema sanguíneo, o sea, que es algo tan perfecto en nuestro cuerpo, y que entonces Dios nos hizo con esa perfección, y nos hizo con la intención de que nosotros gobernáramos este mundo. Él crea a Adán y Eva y es como que les haya dado un cetro de gobierno, ¿sí? A Eva para que sea la ayuda idónea de ese gobernante, pero siempre la idea era ser un gobernante con un gobernante mayor arriba, ¿sí? Un gobernante gobernado por Dios, ¿sí? En ese amor que Dios tenía, en esa comunión que tenía con ellos, que dice que caminaba por el jardín con ellos, pero esa idea, ¿no? de que mostrarle a la gente algo que no sabe la gente, que Dios quería que gobernáramos en este mundo bajo su tutela, ¿no? Bajo su supervisión, ¿sí? Bajo su voluntad, dándonos a nosotros el libre albedrío de ir tomando decisiones. Entonces les explico esto y les muestro cómo cayó el ser humano, ¿no? Cómo cae Eva, cómo hace caer a Adán. Les explico cómo en ese momento al caer mueren espiritualmente y el Espíritu de Dios es quitado, queda vacío el Espíritu. En ese momento puedo usar como recurso eso, de que que yo tenía el Espíritu vacío como cualquier ser humano que nace, y como cuando llega el Espíritu Santo me dio vida, ¿no? Me dio una nueva vida el Espíritu Santo, seducirlos con eso, pero seguir en el proceso de la historia, mostrarle cómo hubo una época antes de que Jesús le dé la ley a Moisés, como una época en la cual el ser humano caminó sin ley y entonces no se le tomaba en cuenta el pecado, pero Dios los estaba llevando a este momento en el cual iba a liberar a este pueblo de Israel. Puede que me meta o no en detalles en lo que pasó en la liberación, pero sí hablo de que entonces en un momento, al estar esta confusión en la mente del ser humano, porque volviendo atrás, el ser humano recibe el conocimiento de este árbol, del fruto de este árbol, se marea en tanto conocimiento, empieza a tener sentimientos diferentes, sentimientos que no había tenido, que son sentimientos que no vienen de Dios, como la vergüenza, como la desconfianza, el temor, el miedo, ¿no? Y cómo el ser humano tomó esa decisión de yo lo puedo hacer mejor que a la manera de Dios, ¿no? Como el ser humano empezó a gobernar su vida, a ser Dios de su propia vida, ¿sí? Cómo vivió de acuerdo a eso, cómo pobló el mundo de acuerdo a eso, cómo el mundo se infestó de maldad, que tanta maldad que Dios dijo, así esto no puede continuar, porque corría peligro hasta Noé de ser
llenado de esa maldad. Entonces Dios le da a esa persona justa que todavía confiaba en él, le da esa esperanza, ¿no? Y le da ese salvaconducto, ¿no? Le hace construir el arca. Yo siempre me imagino a un Noé queriendo evangelizar a la gente para que suban al arca con él, pero había tanta maldad que pues, la gente siguió con su rumbo, nosotros estamos bien. Así que Dios hace una limpieza y queda Noé y sigue el camino sin la ley y vuelve a poblarse el mundo con maldad. Y entonces Dios, que es bueno explicarles a ellos que desde la eternidad tenía planeado todo, no es que Dios iba sacando recursos en el momento y probando a ver qué funciona y qué no funciona, sino que Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios ya sabía qué iba a pasar con el libre albedrío de las personas, y esto es maravilloso. Ahora no me acuerdo, hay una persona que fue el pensador que pensó en esto y le pusieron nombre a este pensamiento, pero que es una realidad. Dios utiliza el libre albedrío de las personas que tuvieron un corazón para seguirlo y que tenemos. Por ejemplo, mi libre albedrío, Dios lo utiliza para seguir construyendo la historia hasta la salvación, hasta el día de la salvación. Y así lo hizo en toda la historia del ser humano. Él no obligó a Abraham. Abraham podría haberlo no escuchado o no hacerle caso, desconfiar y quedarse en su casa. Pero Dios tuvo esa supremacía, ¿no? Esa soberanía de utilizar el libre albedrío de Abraham para su favor, para el favor de la historia que él quería construir. Por eso es que decimos de que si yo no hago el trabajo que Dios me está mandando a hacer, Dios ya tiene quien lo haga. A Dios nada se le escapa, Dios va a lograr su cometido. Por eso la Biblia está escrita tan precisamente. Por eso están escritas cosas que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir, y que nosotros, los que creemos en la Biblia, confiamos en que se van a cumplir al pie de la letra. Y tenemos que tener claro que no es porque Dios haya orquestado esto con marionetas o con títeres o robotitos, sino es porque Él se ha ocupado de que los diferentes libres albedríos, ¿no? de cada persona construyan esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano, siguiendo la historia, llega al punto en el que Dios les dice: esta es la manera en que yo quiero que vivan? Aquí tienen escrito lo que me gusta y lo que no me gusta, pero al darles esta ley, se las pone de una manera condicional y les dice que esto ya es parte de conocer Antiguo y Nuevo Pacto, ¿no? Les dice que si ellos cumplen con lo que está escrito, si ellos lo aman y cumplen, Él los va a bendecir. Y les da miles de promesas. Dicen que hay 7,000 promesas en el Antiguo Testamento. Hay miles de promesas ahí que los va a bendecir, pero era condicional. Era una carga en los hombres del ser humano, porque además les dice, si no los cumple, va a tener maldición. ¿Sí? Entonces ahí yo les suelo decir que a mí no me gustaría haber vivido, yo no quisiera haber vivido en esa época. ¿Sí? Porque fue una época muy difícil en la que, sabiendo Dios que era imposible para el ser humano cumplir, Él le pide y le demanda cumplir a costa de maldición y de castigos. Y muchos pueden pensar, qué malo es Dios, pero en ese momento yo llevo a la persona a que entienda que Dios creó este escenario y dejó que ocurra de acuerdo a esos libres albedríos, ¿no? Que ocurra este escenario como Él quería, para que hoy nosotros tengamos ese parámetro de que ya ocurrió. ¿Por qué sigues intentando en tus fuerzas querer agradar a Dios? ¿Sí? ¿Por qué sigues de una manera religiosa queriendo cumplir ritos para agradar a Dios si Dios ya lo demostró que no se pudo? Dios ya demostró que el ser humano no puede cumplir con su estándar moral si es que no tiene al Espíritu de Dios. Entonces ahí le hablo de por qué esta transición al nuevo pacto, de cómo Jesús llega al mundo, cómo Jesús, cumple con la ley, cómo Jesús cumple con el plan del Padre,
de mostrarnos la cara de Dios en un humano, de cómo mostrarnos de que sí es posible caminar con Dios dentro de uno y siendo guiados por el Espíritu, cómo Dios nos muestra a través de Jesús en nuestro lenguaje todo esto, y cómo Jesús carga, ¿no? en ese castigo de parte del ser humano, pero primeramente el castigo de Dios en la cruz y yendo a la muerte eterna, ¿sí? Como Jesús carga con el pecado del mundo, ¿sí? Como les dije, según a quién le esté hablando, el detalle que les doy más detalles o no, y en ese momento ya le estoy diciendo el evangelio, el plan de salvación. O sea, los preparé diciéndole qué había pasado en el mundo, cómo ocurrió, por qué estamos como estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy donde estoy y cómo estoy? Ah, porque hubo una creación de esta manera. Así lo creó Dios y cada uno de nosotros tomamos la misma decisión que Eva y Adán de decir, no gobierno con Dios, voy a gobernar yo solo, a gobernar de la manera que yo quiera, gobierno mi vida y gobierno mi contexto. Lo que yo pueda, lo controlo y lo gobierno yo. Y la persona no va a poder negar que es así, porque así vivimos, así queremos gobernar nosotros. ¿Y cuál es el motivo de esta salvación? Bueno, primeramente que no nos perdamos, porque somos almas que somos de Dios y Él nos ama y nos quiere con Él eternamente. Él nos quiere de regreso con Él, somos suyos. Pero en segundo lugar, para que en este mundo demos testimonio de ese Dios tan maravilloso que tuvo este plan tan perfecto en contra de la mala voluntad siempre del ser humano. Dios tiene este plan tan perfecto y maravilloso que nos quiere seguir, insiste Él en rescatarnos, ¿sí? Y siempre trato de mostrarle cómo ese Dios amoroso tiene paciencia, cómo tiene paciencia en amor, cómo tiene compasión, cómo nos ve, aunque sea un asesino y esté matando personas, cómo Dios ve ese corazón perdido y cómo Dios quiere rescatarlo, ¿no? Y mucha gente piensa en eso mismo, en la maldad, ¿no? Y en esto voy a meter un recurso de los que tengo, ahora me vino a la mente, de los que tengo aquí en la lista, que es el recurso de la propiciación, ¿sí? Es como los que, si nos encontramos con una persona que tiene sed de justicia, ¿sí? No conoce la justicia de Dios, pero es una persona que siempre está pidiendo porque se haga justicia, ¿sí? Lo notamos, esas personas se notan, ¿no? Pero esas personas, como tienen tergiversada la idea de la justicia y no saben de Dios y no saben cómo funciona y tampoco aceptan que ellos son injustos, ellos piensan que la maldad está en otro y ellos son capaces de pedirle a Dios que se lleve la maldad. Y nosotros, si identificamos eso, podemos decirle a la persona, ¿qué harías tú, no? Con tal malvado, con un violador o con esto, ¿no? Y la persona va a decir, no, lo juzgaría, ¿cómo se llama? Pena de muerte, ¿no? Y no sé qué, puede decirlo o no, pero nos va a decir, ¿no? Que cárcel y que esto y que no merece vivir, o hay que matarlos a todos, ¿no? Frases que uno escucha. Y el recurso está en decirles que como la maldad está en él también, tratar de mostrarle que si lo comparamos a él, a la persona que le estamos hablando, lo comparamos con la justicia de Jesús, con la bondad de Jesús, con el amor de Jesús, él es malo también. Y entonces si le estamos pidiendo a Dios, recuerden, estoy hablando del recurso, ¿no? Si le estamos pidiendo a Dios, yo digo, ay Dios, ¿cuándo vas a acabar con la maldad en el mundo? Le estoy pidiendo a Dios que acabe conmigo, porque la maldad también está en mí. ¿Sí? Ese que le sirva de recurso, ¿no? Si vemos una persona que quiere que se acabe la maldad, y aquel que robó, y aquel que siempre está haciendo daño, y aquel que vende droga, ¿no? Y le digo, espérate, tienes que entender que para Dios en ti también hay maldad. Y si Dios acaba con la maldad, acabaría contigo. Es parecido a lo del trigo y la cizaña, ¿no? O sea, si arranca en un tiempo que no es propicio,
se va a llevar el trigo también, ¿no? Uno quiere arrancar la cizaña. Entonces, todos estamos impregnados de esa maldad, y ahí le explicamos la propiciación, en la que, ¿por qué Dios dio el tema de la propiciación en sacrificios animales? Que hay algo espiritual que ocurre, que la maldad que tiene uno se transmite a ese animal inocente, y ese animal inocente es degollado y es sacrificado así con el degollamiento, y luego una parte se quema y otra parte se derrama la sangre, y tantas cosas que se hacían, que están escritas en la ley, y que la gente no entiende. ¿Qué es eso tan sanguinario? Bueno, es explicarle que Dios, por cuidar nuestra alma, por no aniquilarnos a nosotros, por no extirparnos de la tierra, dio esta solución momentánea para luego llegar a la propiciación última y mayor y excelente, que era la del Cordero de Dios, que era su Hijo. Entonces, hizo que la maldad del que cree en Jesús, toda esa maldad, se vaya hacia el cuerpo de Cristo, se vaya a la vida de Cristo, ¿sí? Y limpie a la persona, y entonces se adjudique la justicia de Cristo en uno. Lo dije antes, pero ahora lo estoy redondeando en este recurso, ¿no? Entonces, bueno, les hablo de todo lo que hizo Jesús, y entonces ahora le muestro que Jesús quiere hacer una humanidad diferente, que Jesús está, ¿cómo se llama? Llamando un remanente, llamando a las personas que sí lo escuchan, y los está atrayendo a Él, y entonces por medio del arrepentimiento, ahora ya le hablo del Evangelio, el arrepentimiento es decir, ya no quiero vivir de esta manera, ahora sé que hay una mejor manera, me están hablando de Jesús, y entonces el que dice quiero vivir para Jesús, ya tiene un corazón arrepentido, y si eso lo traduce al bautismo, va al bautismo en agua, en el bautismo en agua otra vez se identifica, lo repito, con la muerte de Cristo, y se da esa propiciación de que su maldad se va a Cristo, y la justicia de Cristo y la bondad vienen a Él. Es un nuevo comienzo de cero, ahora es un bebé para Dios, pasa a ser este hijo de Dios, y entonces ahora Dios le da su espíritu. Y a partir de ahora ya no es en los esfuerzos de la persona, sino es en la persona morir a sí mismo para dejar que Cristo lo transforme. ¿Sí? Espero no haberme enredado y haberles hecho ver, quiero que sea atractivo para ustedes el uso de la historia. Y bueno, para esto tienen que conocerla y tener, aunque sea un mínimo, ¿no? de cómo fue, y poder, y luego más adelante también poder respaldarla y leerla también. La historia la tenemos que leer. Si bien el Nuevo Pacto está basado en este Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto se hablaba del Nuevo Pacto, porque siempre la finalidad de Dios fue este Nuevo Pacto para tener este periodo de gracia y de salvación, ¿sí? Para llegar a la vida eterna con Él. Entonces, no sé si hay alguna duda de esta manera histórica, que quizás es un poco más complicado, pero ¿saben qué? Dios me sorprendió a mí la primera vez que lo usé, que la usé con detalle, ¿no? Que sentí que la persona, una persona que me dijo, ahora sí te voy a escuchar. Yo le había intentado hablar muchas veces. Ya me sorprendió Dios cuando la persona me dijo, Mau, yo le escribí así como que aleatoriamente, pero estaba siendo usado ya por el Espíritu, y la persona me dice, Mau, en estos momentos necesito escucharte y ahora sí te voy a escuchar. Sé que me hablaste otras veces y te rechacé, pero ahora sí te voy a escuchar. Y nos citamos en un café y el Espíritu Santo me hizo pensar mucho en que tenía que predicarle históricamente. Y me tomé como una hora ella me dijo que tenía ganas de escuchar, así que me tomé una hora con detalles, le prediqué la historia, y cuando llegué al momento del Evangelio y al momento de la salvación por arrepentimiento, ¿no? por creer, por la fe, y entonces pues decidir uno no vivir más de la otra manera, y le estaba explicando lo que significaba el bautismo,
y me frenó y me dijo, Mau, me dijo, ¿y cómo se hace esto del bautismo? ¿Cuándo me bautizas? Así me dijo. Entonces, sé que es un recurso muy efectivo, no para que siempre apliquemos el mismo, pero déjense guiar por el Espíritu y tengan preparada esta herramienta. Y les repito, para esto tienen que conocer la historia. El libro de Galen, de la revelación del Nuevo Pacto, es muy claro en eso. Y si lo tienen, vuélvanlo a leer. Si no, consíganlo. También están los audios grabados en Facebook de Galen Scott, en su Facebook. Varias veces él lo explicó. También tenemos unos audios por WhatsApp que Armando y yo lo explicamos. La verdad que yo siento que esa enseñanza de Galen en el libro pasa por cada área, cada momento de la historia, y podemos, si lo leemos, si lo asimilamos, podemos tener este recurso bien preparado para cuando se demande usarlo. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, quiera comentar algo? Yo, Dale, esto que estás diciendo, chispas, me vino, pero como, ¿cómo le dices? Como anillo al dedo, como perlas, yo no sé cómo se dice, porque ya lo había pensado, Mauricio, pero no sabía cómo. Mira, hablando, voy a hacer aquí está el libro. Esta es la guía, él tiene el libro y la guía que está fabuloso de estudio, para los que lo quieran conseguir. Yo ahorita estoy otra vez releyendo y todo, porque quiero tener muy empapado lo del Nuevo Pacto. Mira, esto que tú dices depende de la disposición de la persona, ¿verdad? Porque esa persona que tú dijiste, él quería escucharlo y en una hora todo. Hay personas que no, bueno, es que es la guía del Espíritu, pero lo que me vino, esta historia está muy como para discipular. Por ejemplo, semanalmente, a una persona que no está preparada para escucharlo todo de golpe, ¿verdad? Eso también tiene que ser con mucha dirección del Espíritu. Pero como tú dices, yo soy perfecta. Por eso estoy leyendo otra vez todo esto. Porque como le estuve dando a los niños y todo, pues yo siento que por allá, Señor, me quiere utilizar con lo del Nuevo Pacto. Y pero esa es una forma buena de discipular, ¿verdad? A las personas. Semanalmente o algo les vas dando un poquito y puedes hasta extender y más profundamente en cada tiempo. Como hace Galen, que en una clase te habla de la creación y en la otra clase te habla de la caída del hombre y en otra lo del trono, de que Dios gobierna todo. Y está fabuloso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo nada más quería, la confirmación, si estoy bien o no, de que a veces lo das todo de golpe. O hay personas que tal vez sí están, y eso que dijiste tú, que estás en el momento que la persona dice, ¿cómo me bautizo? Me acordó de Felipe y el etíope. Así fue. Maravilloso. Bueno, Yo empecé a llorar y le dije, ay, hoy... no, a mí me llega muchísimo. Pero era mi pregunta a ti, Armando, si piensan que estoy bien en desglosarlo poco a poco para la persona que... Sí, te quiero decir, te quiero dar un consejo de evangelista. Más que un consejo, una exhortación de evangelista. Cada tema que lo dividas así, cada tema que des, llévalo al evangelio. A ver, o sea, yo ahora te hice la historia y pasé por cada etapa, pero lo dije todo junto y llegué al evangelio al final. Pero si tú solo le vas a hablar de la creación, busca la manera de llevarlo al evangelio con la creación, nada más. O sea, en cada etapa, decirle el evangelio. Amén. Ok. ¿Sí? Porque quizás no llegas ni a 3 etapas y ya lo evangelizaste. Porque lo que él necesita oír es el evangelio. Entonces, si tú le hablas de la creación, de que Dios creó a Adán y Eva y esto, tú puedes decir algo simple. Que él... Esperen que se apagó mi pantalla esta. Parece que se apagó la luz y era la pantalla de la compu. Que puedes decir, algo simple, él nos creó para vivir de esa manera. Era maravilloso como vivían Adán y Eva y no sé qué, y hubo la caída.
Y simplemente podrías ir al hecho de que ahora Dios está restaurando eso y quiere que tengamos esa misma relación. Y para tener esa misma relación, entonces mandó a Jesús. Digo, sí, simple. También puedes hablar de las maldiciones que Dios dio y cómo en la maldición ya nombró a que Jesús iba a pisarle la cabeza al diablo y que eso ocurrió en la cruz, ¿no? O sea, tienes tantas cosas de las que agarrarte y que son cosas que Dios te va a revelar a ti. Eso, te la las va a revelar. revelación. Pero si tú estás atenta a decir, cuando leas tú, fíjate, sin estar predicándole a alguien, cuando tú leas el Antiguo Testamento, cualquier cosa que leas, ten atención de qué tiene que ver eso con el Evangelio. Amén. Y lo vas a encontrar, porque los 66 libros que tenemos en la Biblia están ahí porque tienen que ver con ese mensaje de salvación. Por eso yo les digo a las personas, la Biblia es una carta de amor de Dios. En cada libro está el mensaje de salvación, Dios queriéndonos salvar. Entonces, te vas a hacer tú una experta de encontrar en el Antiguo Pacto el Nuevo Pacto mediante el Evangelio. Y eso me interesa, ese es un tema que me interesa mucho. Si estás atenta, Dios te lo va a revelar. Amén. Entonces, en cada Gracias. partecita de la historia, por ejemplo, si hablas yo nombré el diluvio, nombré a Noé y el arca, y eso es un tipo del bautismo. Así que eso te puede llevar, por eso ahora nosotros nos bautizamos. Creyendo en, se lo dices rápido, no importa, pero tú dices, creyendo en que Jesús murió por mí, para que yo no pague la muerte eterna, yo me arrepentí y pasé por el bautismo, porque el bautismo es un lavado, como se hizo en el diluvio. ¿Sí me entiendes? Entonces, cada momento de la historia que tú des semanalmente, que lo lleves al Evangelio y le prediques el Evangelio a la persona. Sí, me gusta también, nunca se me va a olvidar lo que dijo la prédica del bautismo de Armando, allá en donde dice también, sí, el ejemplo de los egiptos, cuando pasan por los israelitas que pasan por el agua, amén, por el mar, y a su salvación, ¿verdad? También eso sí, es lo mismo, ¿verdad, Armando? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Gracias, Ginny. Gracias. Muy bien. Creo que ya llegamos al final. Mauricio, no sé si quiero decir algo que... Sí, Ricky, dale. Quiero decir algo que tal vez sirva. Voy a ser breve y espero sepan comprenderme porque tengo problemas de conexión. Espero que salga todo lo que voy a decir. Dale. Dentro del poco tiempo que yo poseo por mis obligaciones, ¿no? Dios se ha encargado de dármelo para ser un pescador de personas realmente. Doy gracias a Dios. Estoy haciendo una revolución realmente importante con todos mis amigos en Face, en WhatsApp también, interviniendo en las conversaciones, compartiendo posteos. Encuentro que hay bastante rechazo, pero cuando lo comparto, le comparto la palabra, ¿no?, de Jesús. Son pocos los que me dicen que es bueno o me dan el ok, pero es así, yo comprendo que es así y estoy sembrando la semilla y también siento que es maravilloso cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? De esa forma que yo lo pido, que así lo sea. Puedo llegarles, me sigo metiendo en las conversaciones de todos, les mando audio por WhatsApp, estoy poniendo realmente en práctica lo que vos decís, y realmente me encuentro con un montón de problemas, ¿no? Pero yo sé que la semilla queda, y bueno, y entramos en discusión y entramos en ver qué es lo que se puede hacer, le comparto la palabra de Cristo dentro de mi conocimiento, lo van entendiendo y bueno, yo estoy feliz porque Dios me lo está dictando y lo está diciendo que lo haga y lo voy a seguir diciendo aunque encuentre paredes, ¿no? Sé que a alguno le llega y la semilla está puesta. Y bueno, y le sigo insistiendo y soy un poco pesado, pero bueno, yo sé que es así. Así que seguiré. Seguiré siendo guiado.
Muy bien, Ricardo. Muy bien. Esas personas que nos rechazan, yo espero que más temprano que tarde se van a dar cuenta con qué amor lo hacemos. Se van a dar cuenta de que somos, como decía Armando, ese abrazo que quiere salvar al ciervo del incendio, ¿no? Del venado, dijo Armando, ¿no? O sea, ellos se van a dar cuenta, ellos lo van a saber. Nosotros queremos que se den cuenta temprano, para que luego sea un motivo de anécdota, ¿no? Y que podamos decir, ¿te acuerdas cuando no me querías escuchar? Y mira cómo estás ahora no te quieren escuchar a ti, ¿no? Pero esperamos que así sea y nosotros insistimos y predicamos, insistimos porque queremos darle esa oportunidad a las personas. Así que, Ricardo, vas bien. Gracias, Ricky. Yo soy muy insistente porque tal vez un poco obsesivo contra eso, porque considero que es la salvación, estoy seguro que es la salvación. Y a uno le duele un poquito que no la acepten, pero tengo que entender de que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y bueno, estoy luchando contra eso. ¿Quién? ¿Aleti iba a decir algo? Perdón, no me quiero prolongar mucho, pero creo sí es importante, siento así mi corazón, que te juro que late. Me tardé yo, bueno, no me tardé yo, Dios se tardó conmigo aproximadamente 13 años, ¿no? En este proceso de acercamiento conmigo. Y lo comento porque creo que sí es bien importante la guianza del Espíritu Santo, más que las intenciones. Les voy a comentar por qué. Cuando yo llegué por primera vez a una congregación, obviamente en esta congregación les he platicado, no está esta parte del Espíritu Santo, y están 100% enfocados a la parte histórica y al Antiguo Testamento. Entonces, para mí que yo venía con una mentalidad totalmente de lo que te enseñan en la escuela y atea, y, ¿no? O sea, para mí escuchar el Génesis, para mí escuchar el hecho de que el arco iris era un pacto de Dios, o sea, a mí me hacía así como que decía, ¿cómo es posible que esta gente crea estas cosas, no? ¿Por qué? Pues porque lo del espíritu se discierne con el espíritu. Pero lejos de acercarme a Cristo, me acercaron a toda una serie de cosas que a mí me fueron como que alejando de Dios. ¿Sí me explico? O sea, me fueron metiendo como en un laberinto que lejos de acercarme a Cristo, me acercaban a tantas cosas que yo decía, no, pues, o sea, esto es locura. Y pues, obviamente, ¿no? Yo estaba toda en otro rollo, pero es bien importante la guianza del Espíritu Santo. Cuando llegó con Armando y con Nicté, no me pregunten quién, pero alguien me dijo, si te genera tanto horror la parte de la creación, porque de verdad que para mí el irme a la parte histórica era un motivo suficiente para decir con permiso, esto no es posible. Alguien me sugirió, sáltate, o sea, sáltate toda la parte de la creación, bríncate el Antiguo Testamento y concéntrate en Cristo, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo único que realmente importa, Jesús. Y pues así me quedé, o sea, apenas hace un mes que Nicté empezó a darnos a las mujeres clases ya con bases bíblicas, me atreví a decirle, ¿no? O sea, yo digo, oye, Nicté, yo nada más me había concentrado en leer el Nuevo Testamento, pues precisamente porque no tenía ganas de saber nada de este antiguo pacto, ¿no? Por todas mis experiencias de choque con religiosidad y de todo menos con Cristo. Entonces le pregunté, ¿crees que es importante que lea el Antiguo Testamento? Y dijo, no, pues sí, o sea, no como para que te sitúes tú ahí, pero pues para que conozcas. Entonces dije, perfecto, página número 1, letra número 1, y he empezado a leer, ¿no? O sea, el orden cronológico.
Y es impresionante cómo ahora lo leo y ya no me dan ganas de salir corriendo, sino al contrario, me maravillo, me enamoro y todo. Pero ahora, lo que te estaba comentando con Germán, yo me impacté mucho porque después del recurso de Llamas a mí, empecé a soltarle toda la parte histórica. O sea, yo no sé por qué lo hice, porque es lo último que a mí me hubiera gustado escuchar, ¿sabes? Era lo que más me chocaba escuchar. Pero ahora entiendo que el Espíritu Santo nos va guiando dependiendo de la mentalidad de las personas, dependiendo a lo mejor de la oportunidad, ¿no? A lo mejor es una sola vez que vas a tener la oportunidad de hablar con esas personas. O sea, el Espíritu Santo te va guiando. Y sí es bien importante escuchar la voz del Espíritu Santo más que nuestras buenas intenciones y más en estos tiempos para no estar creando esta animadversión de las personas. O sea, ahorita no necesitamos vacunar a las personas en contra del Evangelio, sino que acercarlas solamente a Cristo. Entonces, importantísimo orar al inicio de las ministraciones. No, lo que tú decías o lo que Armando decía, no hablar desde desde nuestro punto de vista, porque ahí es donde tenemos que morir. O sea, no es mi visión, no es lo que yo he aprendido, no es lo que a mí me gustaría para ti, sino es lo que Dios te está llamando y es lo que, como que la puerta, el anzuelo que tú decías, ¿no? O sea, Dios sabe qué anzuelo va a usar con cada uno de ellos. Nosotros tenemos que capacitarnos. Jamás me hubiera imaginado que mi anzuelo con él hubiera sido la parte histórica. Porque ni siquiera me la sé como ustedes, ¿no? O sea, es más o menos lo que he podido leer, es lo que le pude compartir, pero nuestra tarea es capacitarnos y orar y estar atentos al oído, o sea, a la voz del Espíritu Santo para que Él obre a través de nosotros. Y ya. Es lo que quería decir. Así que aguas con la historia. Tampoco te borren a la gente con la historia, porque sí hay gente que dice no, gracias, con permiso. Sí, sí, es estar, siempre es estar atento. Yo creo que lo que nos tiene que quedar como más importante es que necesitan escuchar el Evangelio. No, o sea, quizás no entendemos por qué, pero Dios así lo hizo. Y nosotros tenemos que darle a la persona la oportunidad de escuchar, aunque sea una vez, el Evangelio. Por eso le decía a Ginny, si vas a desglosar esto y a hablarle de historia, dirígela al Evangelio. ¿Sí? Dirígela al nuevo pacto, porque la gente en nuestra sociedad, a los que nos toca siempre compartirle, es una sociedad que ha sido permeada por religiones, sobre todo la católica, ¿no? Entonces hay gente muy lastimada por el antiguo pacto, muy lastimada por religiosidad, por legalismo. Así que si le vamos a explicar algo, si nosotros focalizamos en esa diferencia que hay hoy con el nuevo pacto, y a qué apuntaba Dios y que era por amor que Él lo hizo, y le ponemos el Evangelio, que el Evangelio se puede decir en menos de 30 segundos. El Evangelio es algo simple. Si se lo decimos, eso es la semilla, va a sembrar. Claro, si no lo decimos también estamos sembrando algo, no es que no pasa nada, algo estamos haciendo. Pero la palabra nos dice que tienen que escuchar el Evangelio. Entonces, creo que allá debemos estar atentos y focalizar en eso y dejar que el Espíritu nos guíe con esta gama de herramientas que estamos guardando en nuestra aljaba, ¿no? Vamos a tener todas nuestras herramientas preparadas, como tú decías, nos vamos capacitando y entonces el Espíritu nos va a usar en esa capacitación que Él logró en nosotros. Así que gracias, Aletea. Muy bien, vamos a orar para luego despedirnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta nueva oportunidad de crecimiento, de aprender en gozo. Esta es la mejor escuela que yo he tenido en mi vida, Señor. Y yo creo que mis hermanos piensan igual.
me gozo cada día aprendiendo de ti, me gozo de cómo me guías, hasta de cómo me disciplinas, Señor. Eres maravilloso y no nos cansamos de decírtelo, Señor. Estamos totalmente agradecidos, estaremos agradecidos eternamente. Sabemos que tú eres el único digno de que te demos toda la gloria, Señor, y es para ti. Es para ti, tú estás encargándote de hacer esto entre nosotros y la gloria es tuya, Jesús. Te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias, mi Rey. Amén, mi Señor. Amén.